Saludos cordiales, somos estudiantes de la UNEMI, Universidad Estatal de Milagro, Facultad de Educación, carrera de Educación Inicial, modalidad en línea con la máster Álvarez Santo Alexandra Paola. Conformamos el grupo número 9 por Andrea Miño, Jenny Sánchez, Gladys Tarira, Grace Tuapanta y quienes habla Elena Rorcón. Realizaremos una comprensión integral de la asignatura Política Educativa en la Educación Inicial. Introducción. Las políticas educativas en la educación inicial constituyen un conjunto de lineamientos, decisiones y acciones diseñadas e implementadas por el Estado para garantizar el derecho de niñas y niños para recibir una educación oportuna, integral y de calidad desde los primeros años de vida. Estas políticas buscan responder a las necesidades del desarrollo infantil temprano, considerando factores como la equidad, la inclusión, la diversidad cultural y el bienestar integral. En Ecuador, estas políticas se sustentan en principios fundamentales como el buen vivir, la igualdad de oportunidades, la interculturalidad y la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad. Se materializan mediante planes, programas y normativas impulsadas principalmente por el Ministerio de Educación y el MIES. En el ámbito académico, la asignatura Política Educativa en la Educación Inicial permite a los futuros profesionales de la docencia comprender la estructura del sistema educativo, el rol del Estado en la garantía de derechos y el impacto de las decisiones políticas en la vida de las instituciones educativas. Esta área de estudio ofrece herramientas para interpretar y analizar los marcos legales, curriculares y programativos vigentes, evaluar su implementación en contextos reales y desarrollar una mirada crítica, propositiva frente a los desafíos que enfrenta la educación inicial en el país. Así, la formación en políticas educativas no solo fortalece el conocimiento técnico y normativo del profesional en formación, sino que también promueve una actitud ética, crítica y transformadora. La asignatura busca formar docentes conscientes de su rol social y capacidades de participar activamente en la mejora del sistema educativo, generando propuestas contextualizadas y equitativas que respondan a las múltiples realidades de la niñez ecuatoriana. Cordiales, soy Andrea Miño, les voy a hablar acerca de la unidad número 1, Introducción a las políticas públicas de educación inicial. Contenido: políticas públicas de la educación inicial, contexto histórico de la educación, problemáticas de la educación y políticas educativas. Introducción. Esta asignatura busca desarrollar un perfil profesional que permita al estudiante expresar pensamientos e informaciones de manera clara y creativa. En esta unidad se profundizará en el estudio de las políticas, leyes y reglamentos que rigen el desarrollo infantil en este nivel, incluyendo un diagnóstico de su aplicación en instituciones y modalidades de atención. Políticas públicas de educación inicial. Políticas. La palabra política proviene del latín politicus y del griego políticos, ambos relacionados con los ciudadanos y los asuntos públicos. Su origen teórico se remonta a Aristóteles, quien en su obra Política analizó la naturaleza y formas del Estado. Además, según el diccionario, política también se entiende como la doctrina o el arte de intervenir en la gestión del gobierno y los asuntos del Estado. Leyes. Una ley desde el enfoque jurídico es una norma obligatoria emitida por una autoridad competente que regula conductas sociales mediante mandatos o prohibiciones y cuya infracción conlleva una sanción. Se caracteriza por ser general, obligatoria, expresión de la voluntad popular y fundada en la justicia y el bien común. Las leyes pueden ser constitucionales, penales, civiles o especiales, dependiendo del ámbito que regulen. Políticas de educación inicial. Reglamentos. Una ley desde el enfoque jurídico es una forma obligatoria emitida por una autoridad competente que regula conductas sociales mediante mandatos o prohibiciones y cuya infracción conlleva una sanción. Se caracteriza por ser general, obligatoria, expresión de la voluntad popular y fundada en la justicia y el bien común. Las leyes guardan a ser constitucionales, penales, civiles, especiales, dependiendo del ámbito
que lo regula. Estructura jurídica de la educación inicial. Problemáticas de la educación. La educación en función del desarrollo humano. La educación inicial debe ir más allá de horarios rígidos y planes tradicionales, proponiendo jornadas flexibles de entradas en el juego, el cuidado y la estimulación integral de los niños. Estas actividades deben adaptarse al contexto social y cultural de los estudiantes, evitando materiales convencionales como textos y cuadernos. En línea con esta visión, la educación se concibe como una herramienta por el desarrollo humano integral, es decir, como un medio para alcanzar el bienestar completo de las personas, no solo en lo material, sino también en la cultura, social, político, económico y espiritual. Así se promueve la libertad, la dignidad y la realización plena de cada individuo desde sus inicios de vida. La educación en función del desarrollo humano. La educación ecuatoriana en la etapa inicial de 0 a 6 años se divide en educación inicial y preescolar. La primera se enfoca en la estimulación temprana, el juego y el entorno familiar, mientras que la preescolar se prepara para la educación formal mediante estudios, estructuras y desarrollo de habilidades. La participación familiar es clave en ambas, pero la evaluación varía: observacional en inicial y académica en preescolar. Contexto histórico de la educación. Los hechos y sus protagonistas. La evolución de la educación ecuatoriana ha estado marcada por reformas legales, políticas públicas y avances pedagógicos que han buscado responder a las necesidades sociales de cada época. Desde el siglo XIX hasta la actualidad se ha transitado de un enfoque conservador y religioso hacia un modelo de desarrollo humano integral centrado en los derechos de la niñez, la equidad y la calidad educativa. Contexto histórico de la educación. Fechas claves. 1873. Gabriel García Moreno impulsa la educación científica y religiosa. 1906 se crea el Ministerio de Educación de Instrucción Pública. 1938 a 1966 universidades logran autonomía. 1970 al 2007 aumenta la inversión estatal en educación. 1996-2010 reforma curricular de educación general básica. 2010 actualización del currículo nacional. 2014 se implementa currículo específico de educación inicial. 2018 nace la misión Ternura. 2020 educación se adapta a la virtualidad por la pandemia. 2021 se emite un currículo priorizado post-COVID con enfoque en competencia clave. Sus contextos en los diferentes ámbitos. Durante el periodo colonial, la educación en Ecuador estuvo dominada por la influencia religiosa, especialmente por la iglesia y los jesuitas, quienes fundaron colegios para indígenas y mestizos. El Colegio de San Andrés fue uno de los primeros centros educativos, aunque cerró por falta de fondos. Los franciscanos también fueron instituciones para blancos. En la época republicana, con la Constitución de 1906, se dio paso a la secularización de la educación. Separándola de la iglesia, se impulsaron campañas de alfabetización, reformas técnicas y se introdujeron nuevas materias. La educación primaria gratuita y obligatoria marcó un hito en la democratización del acceso escolar. A lo largo del tiempo surgieron diversos modelos educativos, desde el enfoque tradicional hasta propuestas más integrales como el constructivismo. Su incidencia en el país. Desafíos significativos: desigualdades, infraestructura, salarios y condiciones laborales, analfabetismo, ámbitos de la educación: formal, no formal, informal. Políticas educativas, estándares de calidad en la educación. Son parámetros que definen los logros esperados y sirven para orientar, apoyar y evaluar a los actores del sistema educativo, promoviendo su mejora continua. Se dividen en 3 categorías claves: estándares de aprendizaje, gestión escolar, desempeño profesional. Saludos cordiales, mi nombre es Jenny Sánchez. Les voy a hablar sobre la unidad 2 de la materia Políticas Educativas de la Educación Inicial de la semana 5, 6 y 7. Esta unidad contiene los siguientes temas: la Constitución del Ecuador y la LOEI, artículos de la Constitución 2008 relacionados a la educación inicial, artículos de la LOEI relacionados a la educación inicial,
Plan Nacional del Buen Vivir y Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2020. La Constitución del Ecuador y la LOEI. La Constitución de la República del Ecuador 2008 reconoce a la educación como un derecho fundamental y una responsabilidad prioritaria del Estado. En lo relacionado con la educación inicial, garantiza el acceso gratuito, universal y de calidad desde la primera infancia, reconociendo el desarrollo integral como una base esencial para la formación humana. Artículos de la Constitución 2008 relacionados a la educación inicial. Los artículos más relevantes incluyen el artículo 26, que establece el derecho a la educación a lo largo de toda la vida. El artículo 27, que señala que la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo integral. Y el 44, que prioriza la atención integral a niños y niñas menores de 5 años, en especial en educación, salud, alimentación y cuidado. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, dedica varios artículos a la educación inicial. Destaca el derecho de los niños y niñas a recibir atención desde el nacimiento hasta los 5 años. Además, define a la educación inicial como una etapa no obligatoria, pero fundamental, promoviendo servicios que desarrollen sus capacidades físicas, cognitivas, sociales y emocionales. Artículos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, relacionados con la educación inicial. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, establece que la educación debe formar personas críticas y creativas, respetuosas de la diversidad y la identidad cultural. Artículo 2. Reconoce el derecho de los estudiantes a una educación de calidad que respete su cultura y lengua. El artículo 3. El Estado tiene la obligación de garantizar un sistema nacional de educación intercultural bilingüe, promoviendo así la inclusión de pueblos y nacionalidades. Artículo 9. La educación inicial es definida como el primer nivel del sistema educativo dirigido a niños de 0 a 5 años, enfocado en su desarrollo integral en un entorno de respeto y diversidad. Artículo 19. Finalmente, el currículo nacional debe ser flexible y adaptarse a las distintas culturas y necesidades de los estudiantes. Artículo 40. Lo cual es clave para una educación inicial inclusiva y contextualizada. Plan Nacional del Buen Vivir y Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021. Estos planes orientan la política pública del Ecuador, integrando mesas en educación, salud y desarrollo social. En relación con la educación inicial, se busca garantizar el acceso universal a servicios de desarrollo infantil integral, como parte del enfoque de derechos y de erradicación de la pobreza. Educación de calidad. Implica brindar a todos los niños y niñas una formación basada en el respeto a sus derechos, con personal calificado, recursos adecuados y una pedagogía centrada en el desarrollo integral. La calidad se mide tanto en los aprendizajes como en el bienestar de los estudiantes. Trabajo docente y crecimiento económico. El fortalecimiento de la carrera docente y la inversión en educación son fundamentales para el desarrollo del país. Mejores condiciones laborales y formación continua para los docentes aseguran un impacto positivo en la calidad educativa y por tanto en el crecimiento económico a largo plazo. Pacto por la niñez y la adolescencia. Es un compromiso interinstitucional que busca priorizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en la política pública. Incluye garantizar servicios de desarrollo infantil, educación, salud y protección contra la violencia, promoviendo un entorno seguro y efectivo para su crecimiento.
Saludos cordiales, mi nombre es Gladys Tarira. Voy a hablar sobre la unidad 3. Los temas relacionados son el enfoque del derecho a la primera infancia, diagnóstico y perspectiva a la educación inicial, la primera infancia, la clave para el desarrollo humano, políticas sectoriales y el desarrollo infantil integral. Derecho en la primera infancia. La primera infancia debe ser comprendida desde una perspectiva de derechos humanos, reconociendo a los niños y niñas como sujetos y activos y titulares de derechos, en lugar de ser considerados meramente como individuos a proteger. Este enfoque cuenta con el respaldo de la Convención del Derecho del Niño, la Constitución del Ecuador 2008 y el Código de la Niñez y Adolescencia. Los principales derechos que deben garantizarse en esta etapa son el derecho a la educación inicial de calidad, el derecho a la salud y nutrición, derecho a la identidad y protección integral, derecho al juego, participación y afecto. Diagnóstico y perspectivas de la educación inicial. En el Ecuador, la educación inicial ha logrado avances en cobertura, currículos y marcos normativos, pero aún enfrentan importantes desafíos. Entre las principales problemáticas se encuentran brechar en el acceso en zonas rurales y comunidades indígenas, débiles infraestructuras y recursos pedagógicos limitados, docentes con formación insuficiente en educación inicial, escasa de participación familiar y comunitaria en los procesos educativos. Frente a estas, las perspectivas actuales proponen fortalecer la formación docente especializada, garantizar el ambiente de aprendizaje seguro y estimulante, aplicar metodologías activas, lúdicas y exclusivas, diseñar políticas públicas con equidad y enfoque intercultural. El desarrollo infantil integral. El desarrollo infantil integral comprende el crecimiento armónico de las capacidades físicas, cognitivas, emocionales, sociales y del lenguaje. Cada niño tiene un proceso de desarrollo único influenciado por un entorno familiar, cultural, educativo y comunitario. El currículo de educación inicial 2014 impulsa prácticas pedagógicas basadas en el juego libre y estructurado, la efectividad y el vínculo seguro, la exploración del entorno, el acompañamiento respetuoso del adulto. El objetivo es potenciar sus habilidades desde edades tempranas, garantizando bienestar y aprendizaje integral. Políticas sectoriales. La atención a la primera infancia requiere una acción articulada entre los sectores del Estado. Se habla de políticas sectoriales, de políticas que integran la educación, la salud, protección social, justicia y nutrición. Una política clave en el Ecuador es la Estrategia Nacional Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, que garantiza coordinación entre instituciones, accesos equitativos a servicios esenciales, fortalecimiento de la capacidad familiar, participación comunitaria en el desarrollo infantil. Clave para el desarrollo humano. La primera infancia es la etapa más crítica para el desarrollo humano. Durante los primeros años de vida se consolida la base neurológica, cognitiva y del lenguaje, emocionales y sociales. Lo que ocurre en esta etapa tiene efectos duraderos en la salud y el aprendizaje y el comportamiento futuro. Invertir en la primera infancia es una estrategia poderosa para romper ciclos de pobreza y reducir desigualdades y construir sociedades más justas y equitativas. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, les voy a hablar de la unidad número 4 de la política educativa en la educación inicial. Comencemos. Políticas enfocadas hacia los niños y niñas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia desde hace varios años aboga por el incremento de la inversión social en favor de la infancia ecuatoriana con una garantía para asegurar el acceso de todos los niños y niñas y adolescentes a la educación, la salud y la protección a la que tienen derecho. Políticas antes de la concepción. Las ofertas de educación para personas en situación de escolaridad inconclusa brindan la oportunidad de concluir los estudios en diferentes niveles y subniveles educativos a los jóvenes y adultos que son parte de los grupos vulnerables y excluidos.
Prevención del embarazo adolescente. Para contribuir a la prevención y reducción del embarazo en niñas y adolescentes, respetando el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la integridad personal, ya una vida libre de violencia, reconociendo la obligación del Estado de proteger a este grupo contra toda forma de violencia basada en género. Políticas públicas del desarrollo infantil integral. Depende de factores individuales, familiares, comunitarios y sociales, siendo especialmente sensibles durante la primera infancia, desde la gestación hasta los 8 años. Un entorno favorable con acceso a salud, educación y apoyo psicosocial es esencial para formar bases sólidas en lo cognitivo, emocional y físico. Derechos complementados en esta política. Derechos y libertades civiles, derecho al bienestar, ya vivir en un entorno familiar y ya recibir un buen trato adecuado. Derecho a la salud, derecho a la educación. Implicaciones de las normativas en el trabajo con los niños. Las normas de clase son fundamentales para el funcionamiento adecuado de la dinámica del aula y también para el ambiente en casa. Estas normas regulan las interacciones y los movimientos de los niños, así como las relaciones entre ellos y con los maestros. Tenemos la claridad, la coherencia, consecuencia, colaboración, positivación y flexibilidad. Modelos de gestión, gestión pedagógica, gestión de participación familiar y comunitaria, gestión intersectorial, gestión de la información, gestión administrativa y financiera. Modelos de gestión de desarrollo infantil integral. Niños con centro de proceso educativo, rol de adulto, es clave en la planificación, vínculo con el entorno, protagonismo en la familia, participación comunitaria, valores institucionales, modelo territorial de gestión. Objetivos especiales eficaces. Estimular áreas como vínculos afectivos, motricidad, lenguaje y descubrimiento del entorno. Ofrecer alimentos equilibrados con 4 comidas diarias. Impulsar el papel activo de la familia, involucrar a la comunidad y articularse con gobiernos locales. Coordinar esfuerzos intersectoriales entre distintas instituciones para garantizar una atención de calidad. Centro de Desarrollo Crecimiento con nuestros hijos, CNH. La modalidad de crecimiento con nuestros hijos es una estrategia del desarrollo infantil integral que busca fortalecer el rol de las familias mediante visitas domiciliarias y encuentros grupales, brindándoles herramientas técnicas para apoyar el desarrollo de sus hijos e hijas de 0 hasta 36 meses. Desarrollo de logros de la modalidad CNH. Tenemos atención educativa individual y grupal, visitas domiciliarias semanales para niños y niñas de 0 a 24 meses, recursos y enfoques inclusivos. Se utilizan materiales técnicos y didácticos proporcionados por el MIES, salud preventiva y nutrición, talento humano, infraestructura y entorno seguro, gestión administrativa. Conclusión. Las políticas educativas en educación inicial representan un pilar fundamental para garantizar una educación equitativa, inclusiva y pertinente desde la primera infancia. En el contexto ecuatoriano, estas políticas han permitido importantes avances en cobertura, profesionalización docente, diseño curricular y participación comunitaria. No obstante, siguen existiendo desafíos importantes como la brecha entre zonas urbanas y rurales, la atención a la diversidad cultural y lingüística y la sostenibilidad a lo largo del plazo de los programas implementados. En este sentido, el estudio de estas políticas dentro de la formación docente es esencial, ya que permite comprender el marco normativo y estratégico que guían la práctica pedagógica en educación inicial. La asignatura Políticas Educativas en Educación Inicial fortalece el perfil del docente como agente de cambio, brindándole las herramientas para analizar críticamente la realidad educativa, identificar necesidades específicas de cada contexto y proponer soluciones pedagógicas que promuevan el desarrollo integral de niños y niñas. Además, esta formación contribuye a consolidar una visión de la educación inicial con enfoque de derechos, interculturalidad y justicia social. Preparar profesionales capaces de incidir en la transformación del sistema educativo desde la primera infancia es un paso clave hacia la construcción de una sociedad más equitativa, solidaria y comprometida con el bienestar de las futuras generaciones. Muchas gracias.